así. El tema que les voy a platicar es sobre antropología y paleontología de San Pedro de las Colonias. San Pedro de las Colonias, como decía mi compañero Hugo Núñez, es rico en todo. En su historia, sobre la revolución, sobre, en este caso, mi tema, sobre paleontología, sobre antropología, aunque los primeros habitantes que vinieron se puede decir de Asia, ¿ya? Entraron por el estrecho de Bering. Ahí en el estrecho de Bering, ¿verdad? Se empezaron a venir todas las culturas. En este caso, cuando llegaron aquí nuestras culturas al norte de México, tenemos la cultura de los chichimecas. Los chichimecas es en general el nombre se le llama así a nuestros nativos del norte, que significa los bárbaros del norte. Pues como decía mi compañero, ya estuve platicando muchas cosas. Así es, para hablar un poquito sobre la historia en este caso de San Pedro, nos vamos hacia principios, hacia cuando era esto un continente grande llamado Pangea, ¿verdad? Que ya después se fue fracturando ese continente gigantesco para después formar ciertas penínsulas. En este caso, las que nos interesa es la península de Coahuila, llamada así porque era una forma de, se puede decir como la península de Yucatán o la de Baja California, ¿verdad? Más bien como la de Baja California, donde vemos que tienen entradas y ahí teníamos un mar poco profundo llamado Mar de Tetis. Por el otro lado estaba un mar mucho más grande, era la Falacia. Pero el Mar de Tetis, que es el que nos interesa, ahí estuvieron los grandes, no grandes, más bien medianos dinosaurios, en este caso animales marinos, ¿verdad? Los animales marinos no podemos decir porque era un mar poco profundo que estuvieron aquí en nuestra región y esos pues me imagino que no estuvieron, no tenían la capacidad como para estuviera un megalodón, o sea, un tiburón blanco grande de esa época o un mesosaurio, ¿verdad? Más bien eran tiburones pequeños. Por ejemplo, aquí hemos encontrado en esta región, ahí en la Jococa, que está aquí hacia el noreste de San Pedro, ahí en ese cerrito eran, como decía mi compañero Hugo, eran como ciertas islas y ahí se formaban, había cierto que se formaban se formaban ahí, como les diré, cuando se vino ya la decadencia y que se empezó a secar el mar, ahí se quedaron los fósiles. Compañero, si me pasas ese, por ejemplo, ahí hablando de ese merano, aquí tenemos un fósil de la Jococa, aquí tenemos un colmillo de Scaparinchus especie, una especie que era muy popular aquí en nuestra región. Ahí lo podemos encontrar. Desafortunadamente, el saqueo pasa en nuestra región y pues ya ahorita lamentablemente pues han desaparecido muchos de estos. Hablando un poquito más sobre en este caso, en la era mesozoica, que es la que más nos trae, podemos hablar en este caso de la era en el periodo Cretácico, que son aproximadamente 60-65 millones de años. En el Cretácico es la importancia de los fósiles que se han encontrado aquí, los fósiles como anémonas o amenonitas. También quiero decirles que antes de seguir con por ahí hay de disculpar que a veces se me va la onda. Es la vejez, ¿verdad? Entonces, bueno, les iba a hablar sobre, en este caso, el Cretácico. Ya me acordé. Los principales fósiles, los más antiguos que hay aquí en la región y que se han encontrado en la península de Coahuila son los del Pérmico. En este caso, esos fósiles del Pérmico lo podemos encontrar un poquito más hacia el norte, que está Margaritas del Norte,
También acá por el lado que podemos llamar esa zona del silencio, ¿verdad? Que está más al noroeste de San Pedro. Ahí también podemos encontrar fósiles del Permio, que es un poquito más antiguo, se puede decir como de 200 millones aproximadamente. El Pérmico ya pertenece un poquito a la era paleozoica, de los últimos en este caso. Para entrar a la era mesozoica es cuando ya entramos en este caso, al que estamos hablando de dinosaurios, que entre el Triásico, ¿cómo se llama donde el Jurassic Park? Jurásico, exactamente el Jurásico, ¿verdad? Y luego ya sigue el Cretácico. Entonces ahí es donde está la principal fuente de fósiles del Pérmico en la península. Voy a hablarles un poquito de la península de Coahuila porque esto es muy importante para en este caso es muy importante para nuestra región, porque como era una península, esta península venía desde Estados Unidos y una cosa increíble, por aquí cerca de, como digo, pasaba, ¿verdad? Y más o menos estaba, haga cuenta que era como una islota grandota y llegaba aquí a Arteaga Paredón, ¿verdad? Y por eso ahí en Arteaga, si se fijan, se han encontrado grandes fósiles. En este caso han encontrado picos de pato. Es que por eso creo ahí que tenemos el primer lugar de ese fósil entero, que lo encontraron ahí cerca de General Cepeda, ¿verdad? Entonces, es la importancia de los fósiles en el Pérmico. Ya viniéndonos un poquito más, lamentablemente nuestros animales marinos fueron muriendo porque se fue secando el mar de Tetis, ¿verdad? Y el mar de Tetis aquí estuvo en la región aproximadamente hasta los últimos, en 15 millones de años. Si nos ponemos a ver, la terminación en este caso de los dinosaurios fue hipotéticamente o teóricamente por el meteorito que llegó a Chinchulá, algo así, Chinchulú, ahí en Yucatán, y eso fue hace 65 millones que terminó, pero el mar de Tetis estuvo aquí todavía hace 15 millones. Entonces me imagino que era un lugar muy desolado, muy tétrico, que olía a muerte. Ya viniéndonos un poquito y terminando con la cuestión de las eras geológicas de aquí y la importancia aquí en la región, venimos en la historia de antropología. En este caso, los primeros habitantes aquí eran indígenas, como dije, los chichimecas, eran bárbaros, eran sujetos altos. Según esto cuentan que eran parecidos, no eran muy feos, no eran grotescos, ¿verdad? Eran altos, así contaban los frailes en los escritos que tenemos, que se llaman las anuas, ¿verdad? Ahí es lo único que tenemos y de base, porque en este caso los franciscanos y jesuitas que vinieron aquí a la laguna son los que nos han estado, como quien dice, documentando sobre estas personas. Cuando vienen, el primer lugar donde llegan los primeros pobladores blancos, en este caso, es a Cuencamé. Y en este caso, ahí